partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. En este vídeo voy a intentar escribir las ecuaciones de la recta de forma simbólica, con su x, con su y, con sus más, con sus menos, sin que haya ceros, sin que haya... tal y como escribiríamos nosotros las 7 ecuaciones de la recta. Este tutorial ya lo hice en otra ocasión y tuvo mucha aceptación, aunque mucha gente se enfadó porque no tenía audio. La respuesta a aquello es que yo aquel vídeo lo hice para mis alumnos y alumnas que estaban en clase, ellos escucharon la explicación y para que no pesara el vídeo, hace ya muchos años, pues lo hice sin sonido. Y lo subí creyendo que sería un tema que no interesaría a nadie y que solo interesaría a mis alumnos para realizar aquella práctica. Pero la cuestión es que le ha interesado a mucha gente y mucha gente incluso se ofendió porque no puse el sonido. Bueno, aquí está rehecho el tutorial, mucho mejor hecho, para que veáis cómo escribir las 7 ecuaciones de la recta en el plano con Excel, de forma simbólica, con X, con Y, con fracciones. Es una cosa extraña porque Excel está acostumbrado a darnos números, resultados, productos de cálculo. Bueno, pues nosotros le vamos a obligar, mezclando texto con cálculo, a que nos dé las ecuaciones simbólicas de las 7 formas de escribir la recta en el plano. Bueno, es un tutorial interesante porque nos va a adentrar en el conocimiento de los condicionales, cómo funciona nuestro propio proceso mental, cómo vamos viendo condiciones. Si A es mayor que 0, tiro por este camino. Si A no cumple esa condición de ser mayor que 0, tiro por este camino. Y a cada camino le puedo añadir otro condicional. Esto me va permitiendo ir diferenciando casos y situaciones para poder encontrar la forma precisa de que Excel me muestre las 7 ecuaciones de la recta de forma simbólica, tal y como nosotros las escribiríamos en el papel. Es muy interesante hasta desde el punto de vista de aquellas personas que se van a querer introducir en el mundo de la programación. Es interesante incluso para ver cómo funcionan nuestros propios procesos mentales a la hora de tomar decisiones. Realmente os voy a mostrar los diagramas de flujo que he seguido para pensar en cómo conseguir los resultados precisos, para que Excel me dé los resultados precisos. Os voy a dejar todo este material para que descarguéis, tanto la hoja en Excel, tanto como la teoría de las ecuaciones de la recta, y tanto como los diagramas de flujo que he seguido para diseñar esta hoja de cálculo. Espero que me acompañéis, es un viaje un poquito largo, pero os invito a que lo sigáis con atención, si no en un día, en varios días, pero es muy interesante porque vais a entender cómo funcionan los condicionales a la hora de programar en Excel o en cualquier otra situación. Bienvenidos y espero que os guste. Lo primero que tenemos que saber para tratar el tema de las ecuaciones de la recta es cómo determinar a una recta. Pensemos que por un punto pasan infinitas rectas con infinitas posibles direcciones. Sin embargo, si sé por el punto por el que pasa y determino una de esas direcciones mediante un vector, con ese punto y ese vector habré determinado de forma completa a la recta. Así que para determinar una recta vamos a necesitar un punto que nos dé un punto por el cual pasa y un vector que nos indique la dirección que va a continuar esa recta. A este conjunto de un punto y un vector, que llamaremos vector director, lo llamaremos determinación lineal de una recta. A veces para determinar una recta nos dan 2 puntos por los que pasa, pero bueno, tengamos en cuenta que puedo coger uno de los puntos como el punto y el vector que va desde el primero al segundo como el vector que me proporciona la dirección de la recta. Luego, al fin y al cabo, todo se va a limitar, y yo voy a limitar mi estudio, a tener las coordenadas de un punto y las coordenadas de un vector director. Y a partir de ahí vamos a crear las 7 ecuaciones de la recta. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua, la ecuación punto pendiente, la ecuación explícita, la ecuación general
y la ecuación segmentaria de la recta. Así que nuestro Excel va a partir de esos dos datos, las coordenadas de un punto y las coordenadas de un vector que me va a proporcionar la dirección. Si en algún momento del vídeo me oyen hablar de vector velocidad, es mi deformación como físico, pero quiero decir vector de dirección. Empecemos. No nos debemos asustar porque lo iremos entendiendo poquito a poco. Debemos empezar cogiendo estas tres celdas, la A1, B1 y C1, y combinándolas y centrando. Ahí escribimos ecuaciones de la recta. Luego aquí en el B2 escribimos coordenada X. En el C2 coordenada Y. Y les ponemos nuestros colores. Aquí ponemos punto y aquí vector. Y aquí, bueno, pues aquí lo dejamos para poner las coordenadas tanto del punto como del vector. Como veis, si cambio esto 1, 1 y el vector, por ejemplo, es el -1, 3, pues todas las ecuaciones cambian automáticamente. Es decir, todo va a depender de los valores que yo ponga aquí, tanto del punto como del vector. Todo lo demás ya aquí pues en la A5, A6, A7, A8, A9, A10 y A11 pues pongo pendiente, ordenada en el origen, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A minúscula y B minúscula. Los coeficientes de la ecuación general y los coeficientes de la segmentaria, ordenada en el origen para la explícita y la pendiente para diversas ecuaciones. Para calcular la pendiente de la recta va a ser uno de los procesos más sencillos porque lo único que tenemos que comprobar es que la coordenada X del vector director no sea 0. Tengo que comprobar si es igual a 0 o no. Ahí está el único if que hay en esta situación. Porque si es 0, la recta es vertical y lo vamos a colocar, es vertical y no va a tener pendiente. O digamos que su pendiente es infinita, ¿vale? De no ser así, de no ser igual a 0, pues entonces sí la voy a calcular dividiendo la coordenada y del vector velocidad entre la coordenada x de este mismo vector velocidad. Pero voy a utilizar una función de Excel que es la de redondear, con un segundo parámetro que es 2, para tener solo dos cifras decimales significativas. Aquí en la pendiente pues vamos a tener pues nuestro condicional. Para calcular la ordenada en el origen tenemos que poner un condicional. Este condicional es si la coordenada x del vector director es 0. Porque si la coordenada x del vector director es 0, tenemos una recta vertical. Entonces no va a tener ordenada en el origen, no va a tener punto de corte con el eje Y. A no ser que coincida exactamente con el eje Y. Por tanto, tenemos que poner un condicional y averiguar si esta coordenada x del vector velocidad es 0 o no. Así que lo comprobamos y si es 0, pues entonces no tiene pendiente y es una recta vertical. Y sin embargo, si no es cierto el hecho de que sea 0, pues entonces calculamos la ordenada en el origen como nos indica nuestra expresión. Es la coordenada y del punto por donde pasa menos la pendiente por la coordenada x. La ordenada en el origen es esta. Para calcular los coeficientes de la ecuación general, bueno, pues en este caso es bastante sencillo, porque el coeficiente a mayúscula es la coordenada y del vector director, mientras que el coeficiente b mayúscula es menos la coordenada x del vector director. En cuanto a la coordenada c, es el coeficiente x del vector director por la coordenada y su 0 menos la coordenada y del vector director por la coordenada x sub 0 del punto por donde pasa. El coeficiente a, que es directamente este,
el coeficiente b, que es este pero cambiado de signo, el coeficiente c, que es esta operación. Para calcular el coeficiente a de la ecuación segmentaria, tan solo tenemos que comprobar si el coeficiente a mayúscula es 0 o no, puesto que este coeficiente nos indica si la recta es horizontal, ya que contiene a la coordenada y del vector director. Así que vamos a poner un condicional y si la a es igual a 0, la a mayúscula de la ecuación general, entonces la recta será horizontal. Mientras que si por casualidad no ocurre esto y la a es distinto de 0, es la celda B9 partido por la B7, pero vamos a utilizar la función redondear. Y vamos a utilizar la función redondear con un segundo parámetro que es 2, para que solo me indique dos coeficientes decimales, con un signo menos delante para que me ponga el signo adecuado. El coeficiente a, que es este condicional. En cuanto al coeficiente b de la ecuación segmentaria, pues al fin y al cabo es el punto de corte con el eje Y. Por tanto, nos sirve también la ordenada en el origen que ya calculamos antes, la n. De todas maneras, podemos hacer de la misma manera. Podemos ver el coeficiente b y si el coeficiente b es 0, pues es que la recta es vertical. De no suceder esto, pues lo que vamos a hacer es dividir cambiado de signo. Volveremos a utilizar la función redondear de Excel con segundo parámetro 2 para tener solo dos cifras significativas. Y el coeficiente b, que es este otro condicional. Para escribir en Excel la ecuación vectorial de la recta, pues lo único que vamos a utilizar es, ponemos igual y entre comillas vamos a colocar el texto fijo que será un paréntesis, una X, una coma, una Y. Cerramos paréntesis, el igual y abrimos el primer paréntesis. Cerramos comillas con un ampersand, añadimos la coordenada X del punto en B3. Después ponemos otro ampersand, ponemos unas comillas, una coma, otras comillas, así hemos añadido esa coma de en medio. Ponemos otro ampersand y añadimos la coordenada en la celda C3 en mi caso. Luego ponemos otro ampersand y ponemos comillas, cerramos el paréntesis, ponemos un más, abrimos otro paréntesis y ponemos otras comillas. Y ahora ponemos la coordenada X del vector director, B4. Después otro ampersand, comillas, una coma, cerramos comillas, colocamos la coordenada Y del vector director que está en C4, ponemos otro ampersand, abrimos comillas, cerramos paréntesis, ponemos un punto que está con mayúscula y con 3, se coge el puntito arriba, una T como parámetro y cerramos comillas. Así, cuando le demos a Enter, automáticamente nos expresará la ecuación vectorial de la recta, con los valores que en cada caso coloquemos del punto por donde pasa la recta y el vector que le da la dirección. Como veis aquí ya en la parte de las ecuaciones, pues bueno, aquí tenemos la forma de escribir la ecuación vectorial de la recta, con las comillas, el ampersand para añadir los valores de las celdas correspondientes. ¿Veis? Aquí están las coordenadas del punto y aquí están las coordenadas del vector B4 y C4. Para escribir las ecuaciones paramétricas de la recta, vamos a fijarnos en principio en la ecuación de la coordenada X, porque la coordenada Y va a ser exactamente igual. Atentos porque vamos a llevar tres condicionales encadenados. Empezamos con el primer condicional en el que vamos a pensar si es 0 la coordenada X del vector director. Porque si es 0 la coordenada del vector director, ya no hay componente con la t, es decir, si ya no hay componente variable, directamente vamos a escribir que la x es igual a la coordenada x sub 0 del punto. Con lo cual mi fórmula sería muy sencillo, sería comillas, x igual, cerramos comillas, ampersand, y la coordenada x que yo la tengo situada en B3.
Pero bueno, supongamos que saltamos este condicional y que, oye, pues que la coordenada x del vector director no es 0. Bueno, pues entonces me voy a poner con la situación de que la coordenada x sub 0 sí sea 0. Porque quiero evitar que me escriba la ecuación mal con un 0 más o con un 0 menos. Quiero evitar esas situaciones. Así que la voy a poner como segundo condicional. Si no ha ocurrido lo de antes, entonces vuelvo a escribir otro sí. Y en ese condicional pongo la condición de que la coordenada x sub 0 sea igual a 0. Que de ocurrir, de ser el caso positivo de que, oye, la coordenada x sub 0 del punto es 0, pues entonces directamente la x va a ser igual al vector director por el tiempo. Entonces voy a poner comillas, x igual, cierro comillas, ampersand, el vector director que yo lo tengo en B4, ampersand, comillas, punto, la t y cierro comillas. ¿Vale? Pero todavía incondicional más, si de no suceder esto, pues entonces voy a tener una situación en la que voy a tener el valor de la componente x del vector director distinto de 0 y la coordenada x del punto también distintas de 0. En ese caso, pues para poner un más o un menos, porque con el menos todo va bien, pero con el más no se nos añadiría un más. Tenemos que colocarlo. Así que mi condicional le voy a preguntar en Excel si la coordenada x del vector director es mayor que 0 o no. Y de ser mayor que 0, el más lo escribo yo. Entonces pondría entre comillas x igual, cierro comillas, ampersand, el B3, que es la coordenada x del punto, ampersand, comillas, un más, ahí lo coloco, vuelvo a cerrar comillas, ampersand, y coloco ahora las coordenadas de este vector director, la coordenada x del vector director que es positiva. B4, ampersand y entre comillas, punto y la t, cierro comillas. De ser negativo, pues me evito ese signo más que he introducido porque el signo menos sí que aparece. Y entonces me quedaría que, entre comillas, x igual, cierro comillas, ampersand, la coordenada x del punto que es B3, ampersand B4, ampersand y entre comillas, punto y la t y cierro comillas. De esta manera podríamos expresar perfectamente la ecuación continua de la recta en el eje X. De la misma manera se hace para el eje Y, lo que pasa es que en lugar de con la Vx se hace con la Vi y en lugar de con la X sub 0 se hace con la Y sub 0. El proceso es exactamente el mismo. Por otro lado, en esta celda, bueno, he hecho una combinación de celdas, la E, la F y la G, para poder poner aquí este igual, ¿de acuerdo? Aquí he combinado estas dos celdas, la 7 y la 8 de la F, para poner el igual. Bueno, vamos a esta. En esta, pues tenemos, en las paramétricas, pues tenemos nuestros condicionales, como estáis viendo ahí y como se explica en el diagrama de flujo. Aquí tenemos nuestros otros condicionales para la ecuación en la Y. Vamos a ver ahora la ecuación continua de la recta. La ecuación continua de la recta son dos fracciones que se igualan, en la que en los denominadores estarán las coordenadas x e y del vector director. Arriba en los numeradores, en un lado tendremos x menos la x sub 0 y en otro la y menos la y sub 0. ¿Cómo vamos a afrontar estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones solo van a tener sentido cuando no tengamos una recta ni vertical ni horizontal, es decir, no vamos a poder escribirla cuando alguno de los denominadores sea 0, porque se nos darían indeterminaciones, se nos harían infinitas las fracciones. Así que, ¿cuál es nuestro razonamiento? Pues vamos a pensar o vamos a buscar, vamos a poner un condicional en el que vamos a exigir o vamos a buscar si la Vx y la Vi a la vez son 0, o si alguna de las dos es 0.
Con lo cual voy a utilizar una función que se utiliza en Excel y que es el operador O, que ocurra o una cosa o la otra. Es decir, que o bien la Vx sea 0 o bien la Vi sea 0. Así que en mi condicional voy a poner sí y o que la Vx sea 0, que la Vi sea 0. Así que tengo esas dos condiciones a la vez. En cualquiera de los dos casos, ¿de acuerdo? Se me va a producir un positivo. En cuanto si en alguno de esos casos sucede, es decir, que la Vx o la Vi sea 0, pues directamente no voy a escribir nada en las ecuaciones. No, para mí no va a existir. Si pasamos esto, es decir, que ninguno de las dos coordenadas del vector director es 0, pues entonces me voy a plantear ya una cuestión de forma. Por ejemplo, que la x su 0 sea 0. Para no escribir, por ejemplo, x menos 0 o x más 0. ¿De acuerdo? Para dejar solo a la x. Si por casualidad voy a poner un condicional en esta segunda parte, este condicional me va a indicar, me va a preguntar, oye, ¿es la coordenada x del punto 0? Y si es así, pues directamente lo único que voy a escribir es una x entre comillas, que es lo que iría en el numerador de la ecuación continua. Si hemos pasado ya esa desigualdad de que la coordenada x ya sabemos que es distinto de 0, ahora me voy a preguntar si es mayor o menor que 0, por si le tengo que poner un más, porque en el caso de que sea positiva, voy a tener que colocar el más a mano. Así que le pregunto si esa coordenada x del punto por donde pasa la recta es mayor que 0. Si ocurre, si es mayor que 0, entonces voy a colocar x menor, entre comillas, ampersand y el coeficiente, la coordenada x sub 0 del punto. De no ser así, es decir, de ser negativo, entonces, como tenía x menos x sub 0, el menos por el menos me va a dar un más. Y entonces escribiré, entre comillas, x más, comillas, ampersand, y colocaré el menos b3 para cambiarle el signo al b3 y que me quede positivo, porque ya he cambiado yo el signo y he puesto x más. La coordenada y se hace básicamente de la misma manera. De nuevo tenemos que comprobar en un primer momento si la coordenada x o la coordenada y, cualquiera de ellas del vector director, son 0. De ser alguna 0, pues entonces estamos ante una situación en la que no podemos escribir esta ecuación. ¿Vale? Después nos tenemos que preguntar ahora si la y sub 0 es 0, y si es 0 pues nos saldría y solamente, y luego tendremos que plantearnos en otro caso si esta y de no ser 0 es si es mayor que 0, y si es mayor que 0 escribiremos y menos el valor de la coordenada, y si es menor que 0 pues escribiremos x más y el valor de esta coordenada cambiado de signo. En cuanto a la ecuación continua de la recta, pues tenemos el numerador de la x, con sus correspondientes condicionales y con el valor lógico de O, ¿vale? O ocurre B4 igual a 0 o C4 es igual a 0. Cualquiera de las dos posibilidades me dan un valor de cierto. Lo mismo en el denominador, es más sencillo. Aquí en el numerador, equivalentemente, tenemos el condicional sí, el operador lógico o, y como ya hemos explicado, así se manifiesta. Y aquí tenemos el denominador. Bueno, vamos a la ecuación punto pendiente. Esta ecuación punto pendiente tenemos que es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Para lo cual lo primero que tenemos que saber es que tiene que existir la pendiente. Y para que exista la pendiente tenemos que comprobar si la coordenada x del vector director es 0 o no. Así que ese es nuestro primer condicional. Averiguar si la coordenada x del vector director es 0. Porque de ser 0, como tendríamos que dividir por 0 para conseguir la pendiente, pues directamente no vamos a poder escribir esta ecuación. Así que si la coordenada x del vector director es 0,
no existe esta ecuación y la dejamos en blanco y la dejamos como unas comillas. O ponemos no existe entre comillas. De existir esta Vx y ser distinta de 0, bueno, pues ya tenemos una pendiente. Pero puede ser que la pendiente sea 0, con lo cual el segundo término de la ecuación sería entero 0. Entonces solo nos quedaría y menos y sub 0. Para poder colocar el signo más cuando la i sub 0 sea negativa, pues vamos a poner un condicional. Vamos a ver. Primer condicional, si la m es igual a 0, si la pendiente es 0. De ser así, yo pongo otro condicional, que es averiguar si la coordenada i sub 0 del punto es mayor que 0, porque si es mayor que 0, entonces voy a escribir directamente la ecuación como entre comillas y menos, cierro comillas, ampersand, la coordenada i sub 0, que es positiva, ampersand, comillas, igual a 0. Que la coordenada i sub 0 no es positiva, sino que es negativa, entonces ya sé que menos por menos es más y tengo que colocar yo el más. Así que escribo comillas y más, cierro comillas, ampersand y coloco el coeficiente i sub 0 pero cambiado de signo para que me quede positivo, porque el más ya lo he colocado yo antes. Otro ampersand, abro comillas, igual a 0 y cierro comillas. Bueno, esto en el caso de que la pendiente sea 0. Pero ¿y si la pendiente no es 0? Pues entonces, si la pendiente no es 0, tenemos que averiguar varios casos. En primer lugar, tengo que averiguar si la coordenada i sub 0 es mayor o no que 0. Aquí vamos a tener dos términos, el de la y, el de la y y el de la x con la pendiente. Así que vamos a empezar por la i, que es la del primer término. Si la i sub 0 es mayor que 0, pues tengo que averiguar si la x también, la x sub 0 es mayor que 0, ¿no? De ser la x sub 0 mayor que 0 también, entonces ambas dos son positivas y escribo la ecuación muy sencilla. Entre comillas y menos, cierro comillas, ampersand, la i sub 0 que está en C3, ampersand, cierro comillas, igual, perdón, abro comillas, igual, cierro comillas, ampersand, coloco el valor de la pendiente que está en B5, ampersand, abro comillas, pongo paréntesis x menos, cierro comillas y coloco el valor de la x sub 0 que está en B3. Ampersand, abro comillas, cierro paréntesis y cierro comillas. Si la x sub 0 no es 0, sino que es negativa, voy a poner lo mismo, pero cambiando el último término. Donde ponía la x menos, voy a poner x más y un ampersand, y en lugar de colocar la x sub 0, voy a poner menos la x sub 0, es decir, menos b3. Y todo quedaría igual. Os recuerdo que todo esto venía de un condicional en el que buscaba si la i sub 0 era 0. Imaginaros que ya no sale 0, sino que sale negativo. Pero voy a poner otro condicional, y si la x es positiva. Bueno, pues ya sé que la i sub 0 es negativa, pero la x sub 0 es positiva. Entonces voy a escribir la misma ecuación que antes, pero en lugar de con la i menos, con la i más. Voy a poner comillas, y más, cierro comillas, y ahora voy a poner ampersand y la coordenada i sub 0 pero cambiada de signo, por eso coloco menos c sub 3. La x se me quedaría igual con el x menos, lo podéis comprobar. Si por casualidad esa x sub 0 no es positiva sino que es negativa, ya estaríamos en el caso en el que tanto la x sub 0 como la y sub 0 ambas son negativas, con lo cual vamos a tener en ambos casos menos por menos que nos da más. Así que voy a tener que colocar el más tanto en la coordenada y como en la coordenada x. Entonces voy a poner comillas y más, cierro comillas, ampersand, y ahí coloco la coordenada y sub 0 cambiada de signo, menos c3, ampersand, abro comillas, igual, cierro comillas, ampersand, la pendiente que es b5, ampersand, vuelvo a poner comillas y ahí coloco x más y cierro las comillas, ampersand, y ahora coloco la x sub 0 pero cambiada de signo, menos b3.
ampersand y abro comillas, cierro paréntesis y cierro comillas. Y así conseguiríamos la ecuación punto pendiente de la recta. En la ecuación punto pendiente de la recta, que es esta tiene es más complejo, ya lo hemos visto, lo veremos en el diagrama de flujo. Aquí tenemos sus valores, ¿de acuerdo? Con todos los condicionales y todas las posibilidades. Vamos a por la ecuación explícita de la recta. La ecuación explícita de la recta es y igual a la pendiente por x más la ordenada en el origen, el punto donde corta la recta al eje y. La n, que la tenemos calculada de antes. Vamos a ver cómo afrontaríamos esto. Lo primero de todo, como en la ecuación anterior que tenemos la pendiente, es saber si podemos calcular dicha pendiente. Para eso vamos a comprobar si la vx, la coordenada x del vector director que está en el denominador de la pendiente, es 0 o no. Porque de ser 0 esta coordenada x del vector director, pues directamente no tenemos pendiente, y si no tenemos pendiente no podemos escribir esta recta. Así que de ocurrir esto, diremos que no existe esta ecuación. Pero ahora, ¿y si resulta que esta coordenada x del vector director no es 0? Pues entonces pasamos a la situación de que, oye, pues la pendiente sea 0, que es otro caso extremo. Entonces no tendremos la parte de m por x. Entonces solamente en ese caso, si la pendiente es igual a 0, pues escribiremos entre comillas igual, cerramos comillas, ampersand y pondremos la ordenada en el origen, la n, que la tenemos en B6, yo concretamente en mi Excel. Bueno, ¿y si no ocurre esto? ¿Y si la pendiente no es 0? Si la pendiente no es 0, pues me voy a plantear si la ordenada en el origen es 0. Porque si la ordenada en el origen es 0, pues la ecuación me va a quedar solamente con la parte de la pendiente. Entonces escribiré entre comillas igual, comillas, ampersand, pondré el valor de la pendiente que está en B5 y ampersand, comillas, x. Y ahí me quedará mi expresión. De no ocurrir esto, viene la otra parte del condicional, es decir, de ser la ordenada en el origen distinta de 0, pues ya voy a tener pendiente distinta de 0 y ordenada en el origen distinta de 0. Luego voy a tener mi ecuación completa. Ya la única cosa que me tengo que plantear es si tengo que poner un más o un menos. Entonces voy a plantearme si la ordenada en el origen es mayor que 0. Porque si resulta que es mayor que 0, pues entonces yo voy a escribir el más y voy a escribir igual, entre comillas, ampersand, el B5 que es la pendiente, ampersand y entre comillas voy a escribir x más, cierro comillas, ampersand, y ahí voy a colocar la ordenada en el origen que yo la tengo en B6. De no ocurrir esto, es decir, cuando la ordenada en el origen no sea mayor que 0, sino que sea menor que 0, pues voy a quitar el más, es la misma expresión que antes, pero sin el más, donde ponía x más, entre comillas, voy a poner x, entre comillas, nada más, porque el signo ya me vendrá dado en la celda B6, que me da la ordenada en el origen con su signo. Pues así es como obtenemos la ecuación explícita de la recta. La ecuación explícita de la recta, también con todas sus posibilidades. Escribir la ecuación general y que nos quede siempre bien es la parte más difícil. Aquí vamos a contener muchos condicionales anidados. Así que vamos a verlos detenidamente. Recordad que tenemos el diagrama de flujo que os voy a ir mostrando, pero que también lo tendréis para descargar en la descripción. Vais a tener un texto con las ecuaciones de la recta y otro texto con los diagramas de flujo necesarios para seguir esta explicación. También os dejaré un enlace para que os podáis descargar el Excel, para que podáis ver detenidamente cómo he ido expresando todo esto. Bueno, para expresar la ecuación general, os recuerdo que la ecuación general es un coeficiente a mayúscula por x más un coeficiente b mayúscula por la y más un coeficiente c mayúscula igual a 0. Pues vamos a empezar porque todo el problema es de forma, porque tenemos calculado el a, el b y el c, pero no queremos que nos aparezca
nos aparezcan ceros por X o ceros por Y, o más ceros o menos ceros. Queremos que nos quede todo bastante compacto, bien como lo escribiríamos nosotros, como si fuese un humano el que escribiese. Queremos que lo haga Excel. Y así de paso analizamos nuestros procesos mentales que nos llevan a escribir como escribimos las fórmulas. Y de paso nos enseña a programar con condicionales. Bueno, la primera condición que voy a poner es si la coordenada A mayúscula es 0. Si la coordenada mayúscula A es 0, pues ya sé que no que voy a querer escribir 0 por X, ¿de acuerdo? Me voy a plantear si la C, pues de ser así, si la A es 0, me voy a preguntar si la C también es 0. Porque si la C también es 0, entonces mi ecuación es muy sencilla, es I igual a 0, que es lo que voy a escribir entre comillas. Sin embargo, siendo la A igual a 0, si la C es distinta de 0, me voy a plantear si la C es mayor que 0 o menor que 0. Porque si es mayor que 0, voy a escribir directamente la B por la I más C igual a 0. Luego, eso si la C es mayor que 0, yo coloco el más a la I. Si eso no es así, directamente voy a escribir BI C igual a 0 porque la C contendrá ya el signo negativo. Entonces es la misma expresión que antes, pero en lugar de colocar I más, coloco solamente la I entre comillas. Y ya me saldría el signo. ¿De acuerdo? Todo esto es la rama de si por casualidad la A es 0. Pero ¿y si la A no es 0? Ya tendríamos una situación en la que tendríamos un número por la X. Me voy a plantear ahora si la B es 0. Si la B es 0, pues tengo que ver si la C también es 0 o no. Porque si es 0, directamente voy a tener que la X es igual a 0. Va a ser una ecuación de X igual a 0. Si no ocurre así, pues tengo que ver el signo de la C, porque de ser la C mayor que 0, el más lo voy a tener que escribir yo. Y voy a tener que escribir A mayúscula por X más. Va a aparecer X más entre comillas. Y voy a poner la C y el igual a 0. De no ser la C positiva y ser negativa, voy a escribir lo mismo, pero sin poner el más. Porque ya directamente la C llevará su signo y aparecerá el menos. Entonces escribiremos AX, la C e igual a 0. Esto es en la situación en la que la B sea 0. Pero ¿y si la B no es 0? Pues si seguimos la cadena de condicionantes ya ni la B es 0, ni la A es 0, ni la B es 0. Luego solo queda plantearnos si la C es 0. De ser la C 0, tengo que plantearme si la B es mayor que 0 o no, para ponerle su signo, porque la A me da igual porque lleve más o lleve menos, el menos se escribe, pero el más en el primer término no tiene por qué escribirse. Así que voy a plantearme, en este caso en que tengo A, tengo B, pero resulta que la C es 0, voy a plantearme si la B es mayor que 0 o no. Porque si es mayor que 0 voy a escribir AX más BI igual a 0. Pero cuando ponga la X, entre comillas, X, voy a poner un más también, entre comillas. Y así se me escribirá el valor de BI también con un signo más en medio. De no ser así, de ser negativa la B, entonces tengo que poner la X entre comillas sola, sin el más, porque el menos me lo va a proporcionar el coeficiente B. ¿De acuerdo? Y entonces lo escribimos sin el más. Esta es la situación en la que C es 0. Nos planteamos si la C es mayor que 0, puesto que ya en el condicionante hemos puesto que la B sea mayor que 0. Si la C es mayor que 0, pues entonces escribiremos AX y el X con más entre comillas, B por I y la I con más entre comillas también, pondremos la C y el igual a 0. De no ser la C positiva, entonces el signo de la I ya lo pone solo. Entonces pondremos entre comillas I, entre comillas sin el más, para que la C proporcione el signo negativo. La B ya hemos dicho
que era positiva y por tanto lleva el más en la X. Si resulta que ahora la B no es mayor que 0, pues resulta ser menor que 0 y por tanto negativa. Así que va a mantener su signo. Así pues, el único condicional que voy a imponer ahora es que la C sea mayor que 0. Si la C resulta ser mayor que 0, debo colocar el positivo después de la I. Así que todo va a ir continuado, ya sé que la B va a ser negativa y no tengo que poner el más después de la X, entonces voy a poder escribir mi coeficiente A, le voy a añadir entre comillas solamente la X, puesto que la B va con su signo negativo, y después voy a añadirle la I más, entre comillas, y pongo la I más porque la C es mayor que 0 y no lleva signo. Le añado la C y el igual a 0. De no ocurrir esto y que la C no sea mayor que 0, sino que sea menor que 0, pues ya sé que tanto B como C son menores que 0. Entonces escribo ya toda la ecuación con la X sin el más y con la Y sin el más. Sería la A y le añado con el ampersand la X solamente, después le añado la B que irá con su signo negativo, después le añado la Y sin el más y luego le añado con el ampersand el C. Y luego le añado con el ampersand el igual a 0. Y así obtendría la ecuación general. La ecuación general, que es quizás la que tenga la más compleja de utilizar para poner estos tres coeficientes, todo es para escribir el más cuando convenga, porque los valores positivos nos dan un resultado sin signo y se lo tenemos que poner como aquí en esta situación. Bueno, para explicar la ecuación segmentaria de la recta tenemos que tener en cuenta que la ecuación segmentaria de la recta no la podemos tener ya sea la recta vertical o ya sea la recta horizontal, en ninguno de esos casos, ¿vale? Y tampoco lo vamos a poder hacer cuando la C sea igual a 0, la C mayúscula de la ecuación general. Así que yo voy a empezar por ese condicionante. Si la C es igual a 0, pues nada, no la coloco. Digo que no existe. De no ser la C 0, significa que voy a poder en principio calcular las A minúscula y la B minúscula, pero si por casualidad la VI es 0, significa que es horizontal y por tanto no va a haber término en la X, así que pondría unas comillas vacías. De no ser así, voy a plantearme si la Vx, la coordenada X del vector director es 0. Si es 0, tampoco escribimos nada en este numerador. De no ser así, en caso en que la C no sea 0, ni la Vx ni la Vi sean 0, pues en ese caso voy a colocar X. Significa que va a haber ecuación y que va a haber término. Recordemos que la ecuación segmentaria es X partido por A más Y partido por B igual a 0, donde A y B son exactamente los números donde corta al eje X y al eje Y. Bueno, pues ese es el caso del numerador. En el caso del denominador vamos a seguir el mismo esquema. Vamos a comprobar si la C es 0. Tanto si la C es 0, comillas vacías. Si la VI es 0, también comillas. Si la Vx es 0, también comillas. De no ser así, de no cumplirse ninguna de estas tres condiciones, vamos a colocar el valor de la A que ya previamente hemos calculado. Bueno, vamos ahora al numerador de la I en la ecuación segmentaria. Vamos, porque tenemos que tener en cuenta que yo voy a querer escribir las ecuaciones con la X, si en un momento determinado la X es 0 e igual a 0, o la Y es igual a 0, lo quiero escribir al final. ¿De acuerdo? Lo quiero escribir al final. Para que no me quede un término y un 0 y un espacio. Así que vamos a seguir un esquema ligeramente diferente, aunque muy parecido al anterior. Lo primero que vamos a comprobar es si el coeficiente C mayúscula es 0, porque en caso de ser así no voy a poder calcular ninguno de los coeficientes, así que comillas en ese caso. En caso de ser la Vx, la coordenada X del vector director 0, entonces ahí, si eso ocurre, significa que si la coordenada X es que es vertical. Pues ahora voy a comprobar si también si la VI es 0.
Porque podría ser, en ese caso, si la VI es 0, puede ser que las dos coordenadas del vector director nos las hayan dado igual a 0. Si eso ocurre, pues comillas no puedo escribir, ha sido una trampa o un error del usuario, porque un vector director que sea 0, 0 no indica ninguna dirección, es el vector nulo, ¿vale? De no ser la V y la coordenada I0 del vector director, pero sí la Vx, entonces ahí voy a escribir, en vez de I, voy a escribir la X, ¿vale? Si por casualidad la Vx no es 0, significa que hay término en X en el otro miembro, pues entonces voy a escribir la I. Y así tendré el numerador. Para tener el denominador del término en I, de la ecuación segmentaria, voy a hacer lo siguiente. Vamos, por supuesto, como siempre, en este caso, a comprobar la C. Si la C es 0, entonces no existe posibilidad de escribir la ecuación segmentaria. Ponemos comillas y punto. Comillas vacías. De ser la Vx, la coordenada x del vector director, igual a 0, compruebo si lo es la y también. Si la y también lo es, pues ya sabemos que es un error. No pueden ser las dos coordenadas del vector director 0, puesto que eso no es ninguna dirección, es el vector nulo. ¿Vale? Comillas. De ser la VI distinta de 0, entonces ahí voy, como antes coloqué la X, pues aquí en el denominador voy a colocar la A, el parámetro A minúscula. De no ser la Vx igual a 0, significa que el término en X ya está puesto en el otro lado, entonces voy a colocar la B, que es la que corresponde al término en Y. Luego en otro término pongo un igual a 1. Y así es como escribimos la ecuación segmentaria de la recta. Vale. Luego tenemos la ecuación segmentaria de la recta, en la que el numerador es este condicional, el denominador de la x, el numerador de la y, el denominador de la y, y bueno, aquí lo hemos puesto en celdas y he subrayado, he puesto un filo superior. Aquí en esto le he puesto un borde superior para que parezca la raya de la fracción. Aquí he unido estas dos celdas y he puesto un más, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues un formato bastante bueno para obtener las ecuaciones de la recta. Bueno, espero que os haya interesado y os haya gustado mucho este tutorial. Es un poco rollo, pero es muy introductorio y nos ayudará a esquematizar nuestra cabeza con los diagramas de flujo. Nos ayudará mucho más allá de lo que nosotros nos pensamos, por si algún día necesitamos introducirnos en la programación, necesitamos introducirnos en los if anidados. Recordemos que todo este ejemplo ha sido para introducirnos en la forma de pensar de nuestro cerebro y nuestro procedimiento lógico para llegar a una expresión más humana de las ecuaciones. Espero que os haya gustado y que lo compartáis con vuestros amigos y colegas. Un saludo, nos vemos muy pronto, suscribiros al canal y por favor darle al like. Muchas gracias. El poder de las matemáticas y de la física.